En el ejercicio 3 de la práctica 4 nos dicen considerar dos superficies, S1 y S2, con la misma frontera borde de S. Describir mediante dibujos cómo deben orientarse S1 y S2 para asegurar que esto acá es igual a esto otro acá. Deducir que si S es una superficie cerrada, entonces esto acá va a ser igual a 0. Y una superficie cerrada, acá nos da la definición, es aquella que constituye la frontera de una región en el espacio. Así, por ejemplo, una esfera es una superficie cerrada. O sea que no tiene un borde de alambre en ningún lado. Calcular, como el punto C, esta integral que está acá, donde S es este elipsoide que nos dan acá y F es este campo. O sea, ya nos dan algo más explícito. Las primeras dos es algo más general. Y nos dice, mira, si tenés esto acá, describí mediante dibujos por qué sucede esto acá. Bueno, tenemos una S1 y una S2 que tienen la misma frontera. Así que podría ser esta S1 y esta acá S2. La misma frontera. Tiene esta cosa de alambre acá. Este borde de alambre lo tiene acá. Y además tiene que cumplir esto. Tiene que cumplir que la integral sobre una es la integral sobre la otra. Bueno, yo lo que hice acá fue poner como dos casos que serían como los más opuestos. También podría haber agregado otro caso donde S2 en realidad es esto y esto no sé, es así. Pim, y listo. Y eso también podría ser S2. Pero bueno, o sea, cualquier curva que yo haga así, o así por arriba, o que haga así, o que haga, a ver cómo más podría ser, o sea, un cono así para afuera, o lo que se les ocurra, funciona. Pero también funciona si es para el otro lado. Solamente que para el otro lado hay que tener cuidado con lo que sucede con las normales. Acá yo lo que hice fue decir, mira, si vos agarrás y escribís esto de esta manera, te van a quedar. O sea, si la curva que haces acá tiene la misma orientación que la curva que haces acá, las normales te van a quedar para adentro en este caso. ¿Sí? Porque si tenemos el tipito de este lado, que está caminando así, y camina para allá, ahora la superficie no le quedó del lado izquierdo, no le quedó acá. Así que ya no apunta más en la dirección de su cabeza, apunta hacia abajo. Así que si nos guiamos acá por la orientación de la curva, las normales de esta superficie S2 nos van a quedar en el sentido opuesto a las de la superficie S1. Ahora, si en realidad queremos que la superficie S2 tenga la misma orientación que la superficie S1, lo que deberíamos hacer es cambiar la orientación de esto para el otro lado. Como acá yo lo que quiero es que estas dos cosas son iguales, por Stokes yo sé que esto va a ser igual a la integral sobre el borde de S1 orientado de forma tal, en este caso si la superficie S1 está orientada hacia afuera, acá no dice nada, no de orientación, pero tengo que elegir una. Si está orientada hacia afuera, entonces tiene que ser en este sentido. O sea que suponemos que la curva se va a recorrer en este sentido, df de S. Y ahora quiero que esta, que está acá, sea igual a esta integral. Y yo acá podría decir esto que es el borde de S2, todavía no elegí la orientación de S2. Acá en realidad ya lo hice, pero digamos que no lo elijo. Quiero que esto sea igual, f de S chiquita con rayita. Bueno, quiero que esto se cumpla de este lado y de este lado. Pero si yo escribo así, puedo también escribir que esto sea igual a esto acá. Así que estas dos quiero que sean iguales. Y bueno, el borde de S1 y el borde de S2, la única diferencia que pueden tener es que tengan orientación distinta, porque tienen la misma frontera, el borde de S. Y además, f es el mismo, y además todo lo que sigue después es igual. O sea que es la misma integral, nada más que podría ser que cambie el signo o que no cambie. Bueno, yo acá lo que voy a querer es que no cambie el signo, porque quiero que sean exactamente iguales. O sea, quiero que el borde acá tenga el mismo signo que el borde acá. Y si yo hago una integral sobre un borde, por ejemplo, sobre esta curva que está acá, y después hago la misma integral para el otro lado, me cambia el signo. O sea que acá yo lo que quiero es que el borde de S2 y el borde de S1 estén orientadas en la misma dirección. Y si eso sucede, por Stokes, lo que va a suceder después es que la superficie S2 va a estar orientada hacia adentro, por lo que dije antes del tipito. ¿Sí? O sea que todo parte de la condición de que la curva que está acá es la que me define la orientación de la superficie. De la manera que yo lo planteé. Se podría haber planteado de otra forma. Pero yo arranqué así. Dije S1 apunta hacia afuera, entonces la curva tiene que estar así, girando. Y como la integral sobre esta curva tiene que ser igual a la integral sobre esta curva también tiene que estar girando para el mismo lado. Y si gira para el mismo lado, entonces por la regla del tipito, la normal de la superficie va a estar apuntando hacia adentro de la superficie. O sea, va a estar apuntando como hacia su interior. Así que esta es la forma de responder a este ejercicio, o viceversa. O si arranco con S1 hacia adentro, S2 me va a quedar hacia afuera. Y cambian también la curva de dirección, o de sentido de giro. La parte B nos dice, deducir que si S es una superficie cerrada, entonces esta integral del rotor va a ser igual a 0. Acá yo no sé qué tan válido es esto que voy a poner acá, pero no se me ocurrió otra forma. O sea, por Stokes podemos decir esto,
que la integral sobre una superficie de esta forma, si f es 1, entonces vale que es la integral sobre el borde de esta superficie. Pero como el borde es 0, porque no tiene borde, porque es una esfera, no tiene borde, no tiene un alambre o un borde, una especie de algo como si fuera un papel o un cilindro donde tiene como una especie de borde de papel que me diga eso es un borde, una curva. Eso no existe en una superficie, es cerrada, es completamente toda lisa, como suave de todos lados. Bueno, no necesariamente suave tiene que ser, pero sí no tiene este tipo de, como de agujeros. Tampoco sé si se puede usar agujeros. Digamos que sí, que es un agujero, pero no lo tomen muy matemáticamente hablando. Entonces tiene que ser 0, porque no tengo nada acá. O sea, no estoy integrando sobre nada. Estoy integrando sobre algo que capaz puede ser un punto, es algo que es inexistente, entonces tiene que ser igual a 0. Acá le puse, pues el borde de S es igual a un punto. Y yo no sé si poner un punto está bien, pero no es algo que esté así, ¿sí? Yo estoy integrando sobre un borde que no existe. Y acá nos pide calcular esta integral de acá, donde S es este elipsoide, x cuadrado y cuadrado, 2z cuadrado, o sea que es casi una esfera, pero acá esto lo cambia. Y acá tengo un 10. Yo lo que puedo hacer acá, cuando tengo un elipsoide, es dividir todo por 10, o sea, dividido, tomar raíz de cada uno, y con eso tengo ABC, que son los radios de cada uno de los ejes de este elipsoide. Y además F es esto que nos dan acá. Pero acá, por el punto B, lo que vimos es que si la superficie es cerrada y el elipsoide este es todo el elipsoide completo, pasa lo mismo que con cualquier superficie cerrada. La integral va a dar 0. O sea que no hace falta calcular nada acá. Directamente ponemos que el elipsoide, que la integral que nos piden sobre el elipsoide es igual a 0. Y fin del ejercicio.